Saludos amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien, nosotros por aquí desde Luz Radio, la emisora de la Universidad del Zulia, y ya estamos preparados para tener una conversación con Gabriel Andrade, profesor del posgrado de Humanidades y Educación, una persona que además es colaboradora permanente de este programa y de la emisora Luz Radio. Y nosotros, a propósito de esta semana donde en el mundo cristiano católico se celebra lo que conocemos como la Semana Santa, el Tríduo Pascual lo llaman otros, vamos a conversar sobre el personaje de Jesús. Un personaje sin duda alguna fundamental en la religión cristiana, pero que también ha estado presente en la humanidad entera, aunque no todo el mundo tenga una referencia sobre Jesús. Sin duda que es un personaje importantísimo dentro de la religión. Y por eso vamos a hablar de Jesús. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hubo, Alex? Gracias por la invitación. Bueno, de entrada, ¿por qué te apasiona el personaje de Jesús? Sin duda es un personaje que has estudiado. Claro, bueno, yo diría que es uno de los que más influencia ha tenido en toda la historia. No solamente por esa cosa que dicen que dividió la historia en Dios antes y después, en dos, ¿no? Antes y después de Cristo, sino porque ha influido, pues digamos, yo diría 2/3 de la humanidad, porque 1/5 de la humanidad es cristiana, luego más o menos 1/5 también es musulmana, pero los musulmanes también incorporan a Jesús a su religión. Entonces, sin duda es una figura, una de las más influyentes de toda la historia. Y es muy interesante para un historiador, porque la manera en que yo me aproximo a Jesús, pues es como lo haría un historiador, o sea, ver quién fue realmente ese personaje histórico, separado de lo que las religiones dicen sobre este personaje, ¿no? O sea, una cosa es el Jesús de la historia y otra cosa es el Cristo de la fe. A mí me interesa realmente el Jesús de la historia. Porque con Jesús pasa también lo que pasa con Simón Bolívar, ¿no? Es decir, que cuando nos aproximamos al Bolívar mítico, tenemos cientos de millones de citas y de hazañas heroicas que muchas veces las pensamos como si realmente habrá dicho esto Simón Bolívar. Con Jesús también las religiones nos han enseñado muchas cosas que en algún momento nos pensamos, ¿realmente Jesús vivió esto de esta manera? Claro, no, yo diría que en el caso de Jesús es mucho más que en el caso de Bolívar, porque Bolívar nada más tiene 150 años separados de nosotros, Jesús tiene 2000 años separados de nosotros. Los documentos que hay sobre la vida de Jesús se escribieron 40 años después de su muerte. Y claro, 40 años es mucho tiempo para distorsionar las historias en torno a su vida. Y además de que hay que tener en cuenta que el contexto social e histórico, cuando se escribieron estas narrativas sobre su vida, y tuvieron que haber influido sobre la manera en que los evangelistas componían esos documentos. De entrada, ¿podemos afirmar que Jesús es un personaje histórico? ¿Existió realmente Jesús? Bueno, yo diría que sí, pero sí habría un espacio de duda. Porque hay alguna gente que ha dicho que si observamos la vida de Jesús, comparte muchos temas con algunos dioses mediterráneos. Por ejemplo, Dionisio en Grecia o Osiris en Egipto. Estos dioses se repiten los temas de un dios que muere y renace. Entonces algunos críticos han dicho, si nos ponemos a ver, la historia de Jesús es la versión judía de este tema mediterráneo del dios que muere y renace. Y además dicen algunos de estas personas es que fuera del Nuevo Testamento no hay referencia a Jesús. Pero yo no creo que eso es así. Yo sí creo que Jesús es un personaje histórico por varias razones. En primer lugar, porque a diferencia de los mitos sobre Osiris y Dionisio, las narrativas que hay sobre Jesús tienen cierto grado de plausibilidad histórica. Es decir, muchas de las cosas que se encuentran en los evangelios no son creíbles, pero otras sí. Por ejemplo, si yo voy a inventar un dios, ¿no? Un mito sobre un dios, yo no voy a decir que ese dios murió humillado en la peor forma de ejecución posible que había en el mundo romano. Si yo voy a inventar un dios, voy a decir que ese era un dios potente, un dios guerrero, un dios que avasallaba a los demás. No voy a inventar un dios que sufrió y que fue ultrajado. Entonces, el hecho de que fue ultrajado, eso hace pensar que realmente sí ocurrió así, porque nadie va a inventar algo que le genera vergüenza. Hay algunas referencias sobre Jesús fuera del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que esas referencias son muy escuetas y la principal, que es la que procede del historiador judío que se llamaba Flavio Josefo, habla un poco sobre Jesús y Flavio Josefo era un contemporáneo de Jesús, pero los historiadores han dicho que las referencias de Flavio Josefo sobre Jesús son seguramente interpolaciones, es decir, que no son auténticas, sino que
el copiado de los manuscritos, probablemente alguien que estaba pasando un manuscrito a otro manuscrito, seguramente añadió alguna referencia sobre Jesús. De forma tal que fuera del Nuevo Testamento no hay referencias muy certeras sobre Jesús, pero con todo yo creo que sí le podemos dar credibilidad histórica al menos a la existencia de Jesús. O sea, de forma tal que sí hubo un personaje histórico como tal. Es en el Nuevo Testamento, lógicamente, el libro que básicamente desarrolla todas sus historias a partir del personaje de Jesús, de alguna manera. Incluso los Hechos de los Apóstoles, aunque narra la vivencia de los apóstoles, todo viene dado de esa semilla y de la enseñanza de Jesús. Ahora, también se debate en el mundo teológico un aspecto central, más en lo religioso, que es el tema de Jesús Dios, que es otro elemento que también está presente como en las religiones, pero es novedoso el tema de Jesús hombre, terrenal, y además Dios. ¿Eso está presente también en otras religiones? Bueno, el Islam considera que Jesús es lo que ellos llaman un rasul, que es un mensajero, pero no es propiamente divino. Es sencillamente un profeta. El judaísmo no suele tener una buena visión de Jesús, lo suele considerar más bien como un falso profeta. Y hay algunas ramas del cristianismo que no aceptan la Trinidad y consideran que Jesús pues, fue un personaje sumamente extraordinario, pero no fue propiamente Dios. Esas ramas son fundamentalmente los testigos de Jehová y los que llaman unitarios. Estos son grupos cristianos que no aceptan el dogma de la Trinidad. Entonces, claro, la Trinidad postula que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al no aceptar ese dogma, entonces Jesús no es propiamente Dios. Es el Mesías y en él se cumplen las profecías y todo lo demás, pero no es propiamente divino. Pero sí, la mayor parte del cristianismo acepta a Jesús como el Hijo de Dios. Ya esta idea de la Trinidad está presente en otras religiones, ¿no? Es decir, no es un invento necesariamente del mundo cristiano o del mundo católico. Bueno, la Trinidad, ciertamente hay, digamos, tríadas de dioses en otras religiones, pero la Trinidad es bastante singular en la medida en que postula que Dios es una sustancia en tres personas. Que eso realmente es inédito en la historia de las religiones. O sea, ninguna otra religión había postulado que un Dios es a la vez tres personas, pero es un Dios, no son tres dioses. Es decir, existen tríadas de dioses en el politeísmo diciendo existen tres dioses, supongamos. Pero en el cristianismo no se postula que existen tres dioses, sino que existe un Dios en tres personas, lo cual es una idea pues sumamente desafiante a la racionalidad. Porque ¿cómo puedes imaginar tú que existe una cosa pero que a la vez es tres personas? Realmente difícil de entender. Estamos conversando con Gabriel Andrade, es profesor del posgrado de Humanidades, también es un investigador de las religiones. Recientemente publicó un libro titulado Breve Introducción a la Filosofía de la Religión, publicado por la editorial de la Universidad de Cádiz. Vamos a seguir conversando con Gabriel Andrade sobre el tema que nos reúne para conversar especialmente en esta semana, que es el personaje de Jesús.